armadura que queda ubicado justo en la zona que corresponde a el recubrimiento geométrico. Ahí, en esa sección transversal con línea segmentada, estoy mostrando la posición del eje neutro y las solicitaciones actuantes. Y el momento flector es el que me indica cómo se encuentran trabajando las armaduras, ¿no? En este caso, se puede ver que según la posición del eje neutro, todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido y lo que está por debajo del eje neutro está traccionado. Por lo tanto, la armadura que está cerca del borde superior, al estar más alejada o más alejado del eje neutro, esa armadura ha de estar sometida a mayor carga, ¿no? Comparado con la armadura que está muy próxima al eje neutro. De ahí que, pues, a la armadura que está cerca del borde superior la identificamos como la armadura más comprimida, y a la que está en el borde inferior la identificamos como la armadura menos comprimida, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación con el eje neutro dentro de lo que es el recubrimiento geométrico, decimos que estamos en el dominio 4, dominio 4A, ¿no? Entonces, pues, y luego el otro caso que hemos visto, bueno, en el dominio 4A tenemos que plantearnos las ecuaciones de equilibrio, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, y todo eso ya lo hemos planteado, ¿no? Entonces, y para ello tenemos que, pues, conocer todo lo referente a los planos de rotura del dominio 4A. Pues los planos de rotura tienen un punto pivote donde ese punto pivote corresponde a un aplastamiento del hormigón igual al 3 por 1000. Todos los planos de rotura del dominio 4 pasan por ese punto pivote, ¿no? Y ahí tenemos la deformación de la armadura más comprimida, los otros parámetros geométricos y desde luego también la posición del eje neutro. Lo estoy pasando rápidamente porque esto ya lo he desarrollado. Y desde luego también en la parte inferior, la armadura menos comprimida experimenta un aplastamiento bastante pequeño comparado con el aplastamiento que experimenta A sub S2, la armadura más comprimida, ¿no? Entonces, estoy pasando rápido porque esto ya lo hemos visto. Luego, agarrando uno de los planos de rotura del dominio 4A, es que hemos logrado deducir las ecuaciones denominadas ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Entonces, aplicando la función tangente, llegamos a plantearnos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro verdadero. Luego le hacemos el cambio de variable para tener las ecuaciones en función del eje neutro ficticio, ¿no? Y bueno, luego, pues el siguiente paso consiste en mostrar las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Las solicitaciones actuantes son el momento y el nominal, ya que en compresión compuesta las solicitaciones actuantes son un esfuerzo normal de compresión más un momento, donde generalmente el esfuerzo normal es mucho mayor al momento. Pues bien, ahí están la reacción del hormigón, la reacción de la armadura menos comprimida y la reacción de la armadura más comprimida. El hormigón reacciona mediante tensiones de compresión distribuidas a lo largo de toda la altura que se encuentra comprimida,
¿no? Ahí está la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Y bueno, en base a esto, completando algunas dimensiones geométricas, llegamos a plantearnos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero para ello, en lugar de trabajar con el momento y el normal, calculando previamente la excentricidad inicial, al final trabajamos tan solamente con el esfuerzo normal, donde esta vez el esfuerzo normal aparece con una excentricidad E sub 0 llamada excentricidad inicial o de primer orden. Y luego también debemos considerar otras excentricidades, ¿no?, del esfuerzo normal. E sub 2 la excentricidad con respecto a la armadura más comprimida y E sub 1 la excentricidad con respecto a la armadura menos comprimida, ¿no? Y de este gráfico podemos plantearnos las ecuaciones que nos permiten determinar esas excentricidades. Luego planteamos la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y reemplazando en estas ecuaciones las expresiones de C sub C, C sub S1, C sub S2, llegamos a obtener la primera ecuación de equilibrio. Y luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura más comprimida, o sea, el punto O, ¿no?, me planteo la ecuación de equilibrio de momentos y luego, reemplazando los datos conocidos, al final tengo la ecuación. Y luego, juntando estas dos ecuaciones más la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, pues al final tenemos que hacer un cambio de variable, ¿no?, ya que en la actualidad las fórmulas de diseño de estructuras de hormigón armado trabajan con valores adimensionales, ¿no?, donde en estas fórmulas omega S2 es el valor adimensional de la armadura más comprimida, omega S1 es el valor adimensional de la armadura menos comprimida, épsilon es el valor adimensional de la posición del eje neutro, ¿no? Entonces, haciendo todos esos cambios de variable, llegamos a obtener las ecuaciones denominadas ecuaciones adimensionales, ¿no? Las ecuaciones adimensionales para el dominio 4A. Estas ecuaciones son las que tenemos que emplear para diseñar las armaduras. Bueno, pues en el dominio 4A es viable hacer algunas simplificaciones, ¿no? Y esas simplificaciones básicamente consisten en lo siguiente, en que, por ejemplo, la armadura más comprimida, la que está cerca del borde comprimido, llega a alcanzar deformaciones mayor a la deformación de fluencia. Por lo tanto, la armadura más comprimida ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. En cambio, la armadura menos comprimida, que se encuentra cerca o muy próximo del eje neutro, tiene deformaciones tan pequeñas que las tensiones a las cuales está sometida también son muy pequeñas. Es más, en el área adyacente a la armadura menos comprimida, el hormigón, que también se encuentra comprimido, se encuentra sometido a tensiones de compresión bastante bajas, cosa que el hormigón solo puede soportar las tensiones que hay en esa zona. O sea, no es necesario colocar, teóricamente no es necesario colocar armadura menos comprimida. De ahí que en las fórmulas de diseño, esa armadura en términos adimensionales la hacemos igual a 0 y bueno, haciendo igual a 0, las ecuaciones se simplifican de manera tal que llega a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues de estas dos ecuaciones debo despejar esas incógnitas, que son épsilon, o sea, el eje neutro relativo, y la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Pues bien, resolviendo estas ecuaciones, ¿ya?, de la ecuación 2 despejamos épsilon. Al despejar épsilon se llega a la siguiente expresión algebraica, donde épsilon está en función del momento flector reducido
y de delta 2. Delta 2, si ustedes recuerdan, es el recubrimiento mecánico de la armadura más comprimida. Pues bien, calculando epsilon en base a esta ecuación, ¿no? Calculando epsilon en base a esta ecuación, se presentan tres situaciones, ¿no? Una de ellas dice, casos que se presentan. Si el valor de epsilon obtenido mediante la ecuación 3 es menor al epsilon 4 límite, entonces significa que el eje neutro está por encima de la armadura que estuvimos llamando armadura menos comprimida. Por lo tanto, si epsilon es menor a epsilon 4 límite, estoy en el dominio 4. Y si estoy en el dominio 4, eso corresponde a un caso de flexión compuesta. Y en flexión compuesta, A sub S2 es armadura comprimida y A sub S1 es armadura traccionada. Luego, también se da esta otra situación. Habiendo calculado epsilon mediante la ecuación 3, ¿ya? Puede darse este otro caso, que epsilon esté entre el epsilon 4 límite y el epsilon 4A límite. Bueno, esto significa que estoy en el dominio 4A y el dominio 4A corresponde a compresión compuesta, ya que en compresión compuesta las armaduras, ya A sub S2 y A sub S1 están comprimidas. Una de ellas la más comprimida y la otra la menos comprimida. Y finalmente, si epsilon obtenido mediante la ecuación 3 sale mayor o igual al epsilon 4 al límite, significa que estoy en dominio 5. Y también corresponde a un caso de compresión compuesta, ¿no? Y bueno, en el dominio 4A, pues epsilon está entre el epsilon 4 límite y el epsilon 4A límite. Por lo tanto, de la ecuación 1, despejo y determino la fórmula que me ha de permitir determinar la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. En dominio 4A no se necesita la armadura, teóricamente no es necesario la armadura menos comprimida, o sea, teóricamente el omega S1 es igual a 0. Sin embargo, en la práctica se debe colocar la armadura mínima. Bien, ahora en dominio 5. En dominio 5, conforme estuve explicando hace un momento, para que estemos en dominio 5, obligatoriamente epsilon, que se calcula con la fórmula número 3, tiene que ser mayor o igual al epsilon 4 al límite. Entonces, suponiendo que estemos en esa situación, entonces tengo que diseñar a compresión compuesta, dominio 5. En dominio 5, como veremos a continuación, el eje neutro queda ubicado por debajo de la sección transversal, fuera de la sección transversal. Y bueno, por encima del eje neutro todo está comprimido y por debajo todo traccionado. Y como podemos ver en dominio 5, toda la sección transversal se encuentra comprimida. No hay absolutamente nada traccionado. Bien, entonces aquí tenemos que plantearnos también, conforme ya vimos, las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones y las ecuaciones de equilibrio. Y para plantearnos las ecuaciones de equilibrio, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajamos con el normal. Pero para que el equilibrio estático original no quede alterado, al esfuerzo normal le tenemos que asignar la excentricidad inicial o de primer orden. Y luego aparecen las otras excentricidades, E sub 2 y E sub 1. ¿No? Y bueno, luego en cuanto a los planos de rotura, pues los planos de rotura en este caso en dominio 5 tienen un punto pivote
un punto pivote. Ese punto pivote está en la intersección de dos planos de rotura especiales. El que está en posición vertical es el plano de rotura que corresponde a compresión simple. Es un plano de rotura especial. Y el otro plano de rotura especial es aquel plano para el cual el hormigón presenta un aplastamiento del 3 por 1000 y en la parte inferior ese plano de rotura pasa por el borde inferior, lo cual significa que la fibra inferior de la sección transversal no tiene deformación alguna. Bueno, entonces ese es el punto pivote y por ahí pasan todos los planos de rotura correspondientes al dominio 5, ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente, todo esto ya lo hemos visto en una anterior clase, lo que sí no me acuerdo si les he pasado estas diapositivas para que ustedes vayan estudiando. Parece que sí, ya se los he enviado. Y bueno, y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? ¿Y qué más tenemos en esto? Uno de los planos de rotura, en base al cual nos llegamos a plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para el dominio 5, ¿no? Donde hay que hacer el cambio de variable, ya que trabajamos con el eje neutro relativo, y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Luego tenemos que plantearnos también la ecuación, las ecuaciones de equilibrio, y en cuanto a las ecuaciones de equilibrio, la solicitación actuante es el normal con su excentricidad E sub 0 y las solicitaciones resistentes son las fuerzas de reacción que aparecen en las armaduras y la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón. Y pues aquí tenemos que tomar sumatoria, hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y reemplazando el significado de cada uno de ellos, llego a la primera ecuación de equilibrio, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura más comprimida, ¿no? Y al final llego también a obtener la segunda ecuación de equilibrio. Juntando todas las ecuaciones, allí están las ecuaciones generales para el caso del dominio 5. Y bueno, esas ecuaciones, que son ecuaciones absolutas, le hacemos un cambio de variable para, en base a ese cambio de variable, obtener las ecuaciones adimensionales, ¿no? Obtener las ecuaciones adimensionales. Y como estoy en el dominio 5, ¿ya? Como estoy en el dominio 5, el eje neutro es mayor o igual al C sub 4 al límite y menor o igual al C sub 5 límite. O sea, en términos del eje neutro ficticio, ha de estar entre el épsilon 4 al límite y el épsilon 5 límite, o sea, entre 0,85 e infinito. Dentro de esos límites está el eje neutro relativo cuando el diseño queda ubicado dentro del dominio 5. Bueno, ahora, en cuanto al diseño, obviamente tenemos que utilizar estas ecuaciones, ¿no? Y para el diseño hemos hecho algunas simplificaciones, ¿no? Ya que en cuanto a las ecuaciones adimensionales, en principio se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Hay un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Y bueno, en base a este gráfico donde estamos mostrando los diferentes planos de rotura, ¿no? Donde generalmente no se necesita armadura menos comprimida, ya que en la zona donde está la armadura menos comprimida, el aplastamiento que experimenta la sección transversal es menor al 2 por 1000. Y si el aplastamiento es menor al 2 por 1000, ¿ya? El hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión, ¿no? Y bueno, en base al análisis de los planos de rotura del dominio 5, en base a ese plano, habíamos determinado un momento flector llamado mu sub CU,
donde esta expresión se obtiene asumiendo que tengo un plano de rotura que tiende a ubicarse de manera muy próxima al plano de rotura de compresión simple. El que más se aproxima al plano de rotura de compresión simple es este planito que estoy mostrando con el mouse. Claro que hay otros que se aproximan mucho más. Entonces, para este plano de rotura que está cerca del plano de rotura de compresión simple, puesto que el aplastamiento no llega al 2 por mil, el hormigón solo soporta las tensiones de compresión, de ahí que no es necesaria esta armadura. Entonces, bajo esas condiciones de que tengo un plano de rotura que tiende a el plano de rotura de compresión simple, donde no se necesita la armadura menos comprimida, en base a la ecuación de sumatoria de momentos, ¿no? Asumiendo que omega S1 es igual a 0, llego a esta expresión, donde U sub C2 es el momento que puede resistir la sección transversal sin la necesidad de tener armadura en la zona menos comprimida, ¿no? Y bueno, y ahora ese U sub C2 lo utilizamos como parámetro de referencia. ¿De qué manera? Si el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es menor a mu sub Cu, significa que el plano de rotura es uno de estos de acá, ¿no? Si mu sub U es menor a mu sub Cu, significa que el plano de rotura es uno de estos planos de rotura que pasa por el punto bigote, que no llega, que se aproxima al plano de rotura de compresión simple, pero no llega a estar ahí. Entonces, para esos planos de rotura no se necesita la armadura menos comprimida, ¿ya? La armadura menos comprimida es igual a 0. Y luego, el otro caso, para cuando el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando, ¿ya? Del elemento que estoy diseñando es mayor o igual al mu sub Cu, entonces significa que el plano de rotura prácticamente ha llegado a la posición correspondiente al plano de rotura de compresión simple. Y en ese caso, sí, el aplastamiento de esto habrá llegado al 2 por mil y por ende necesito armadura menos comprimida, ¿ya? Se necesita la armadura menos comprimida. Entonces, el procedimiento para el diseño en dominio 5. Esos son los datos que necesito para el diseño, ¿no? Todo eso tengo que calcular, el E sub 2, el momento flector reducido, el esfuerzo normal reducido y el parámetro de referencia, el mu sub Cu. Pues bien, habiendo calculado el momento flector reducido, mu sub U, lo tengo que comparar con el mu sub Cu. Y comparando, se presentan dos casos. Caso 1, cuando el mu sub U es menor al mu sub Cu, lo cual significa que no se necesita armadura en la zona menos comprimido. Habrá que calcular si la armadura de la zona más comprimida. Y para ello utilizo la ecuación 1, la ecuación de equilibrio, donde acá hacemos 0, la armadura menos comprimida porque no se requiere, y de esa ecuación ahí está la ecuación de equilibrio de momentos, y en este caso lo que me interesa calcular es la armadura más comprimida, la cuantía mecánica de la armadura más comprimida, ¿no? Bueno, haciendo algunas simplificaciones de la ecuación 1, como lo estoy mostrando acá, omega S1 es igual a 0, de ahí, simplificado, llego a esa ecuación y es de ahí que tengo que despejar la expresión, la fórmula que me permite calcular la armadura más comprimida. Y en cuanto a la armadura menos comprimida, que teóricamente es nula, es 0,
En la práctica se debe colocar la armadura mínima en esa zona. Luego, el otro caso, el caso 2, cuando el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es mayor a el mu sub cu. En este caso, se necesitan ambas armaduras, la más comprimida y la menos comprimida. Bueno, ahí están las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad de las formaciones para el dominio 5. Entonces, de aquí tengo que despejar las armaduras. Bueno, habrá que hacer algunas simplificaciones, ya que tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuál es la simplificación que se realiza? Esas son las incógnitas. Pues la simplificación consiste en asumir que epsilon es igual a infinito. Epsilon igual a infinito significa que el plano de rotura corresponde al plano de compresión simple. O sea, al darle a epsilon el valor infinito, hacemos que el elemento que se está diseñando trabaje a compresión simple, que al final de cuentas es la solución más conveniente, ¿no? Y si está trabajando a compresión simple, ambas armaduras, la más comprimida y menos comprimida, ya no tendría que ser más comprimida o menos comprimida, ya que las dos están comprimidas por igual y en el caso de compresión simple, el aplastamiento es igual al 2 por 1000, o sea, es igual a la deformación de fluencia del acero y por ende ambos materiales han de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. De ahí que de la ecuación 2, despejo omega S1. Despejo omega S1 y voy a llegar a esta expresión, donde mediante esa expresión puedo calcular inmediatamente la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida y luego de la ecuación 1, despejo la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Y con esto habrá concluido el procedimiento de diseño en caso de que estemos en dominio 5. Bueno, habiendo hecho ese repaso, pues ahora vamos a ver el ejemplo de diseño. Vamos a ver un primer ejemplo de diseño que lo tengo acá. Vamos a ver de qué se trata este ejemplo. Dice, para el pórtico plano que se muestra en la siguiente figura, determine las armaduras longitudinales correspondientes al apoyo empotrado. Tomar en cuenta el peso propio de la estructura. Pues bien, ahí está el pórtico plano, ¿ya? Este pórtico plano, como podemos ver, lleva articulaciones, una carga Q sub 1, una carga Q sub L1 y Q sub L2. Identifico los nudos, el nudo 1, 2, 3, 4, 5 y el nudo 6. El nudo 6 es donde tenemos un empotramiento. Y lo que pide este problema es efectuar el diseño de las armaduras longitudinales correspondientes a la sección transversal que está en el empotramiento. Bueno, la viga 1, que es 30 por 80, la viga 2 también 30 por 80, y todas las vigas son 30 por 80. La columna, en este caso, que es el elemento número 5, tiene una sección transversal de 30 por 60, ¿no? Esta nomenclatura que utilizo para designar a las dimensiones de la sección transversal, por ejemplo, 30 por 80 significa que la base es 30 y la altura 80. En cuanto a la columna, la base es 30 y la altura es 60. Bien, entonces dice que hay que tomar en cuenta el peso propio de la estructura y lo que estoy mostrando en cuanto a carga se refiere son las cargas vivas o cargas de uso, Q sub L1 y Q sub L2. Ahí están las luces de los distintos elementos que conforman esta estructura. Como podemos ver, el elemento número 5, o sea, la columna, tiene una altura de 4 metros. Prosiguiendo. Bien, para el hormigón asumimos una resistencia especificada de 25 megapascales, para el acero 420 megapascales, ¿no?
Y bueno, un megapascal es igual a 1000 kilopascales y un pascal es newton sobre metro cuadrado. Haciendo la conversión de unidades de medida, vamos a llegar a esas expresiones. Bien, Q sub L1 es la carga viva sobre las vigas 1 y 2, 120 kilonewton metro. Q sub L2 es la carga sobre las vigas 3 y 4. Peso específico del hormigón, 25 kilonewton por metro cúbico. Recubrimientos mecánicos R1 y R2, 10% de H. Entonces, si estuviese diseñando las vigas, el recubrimiento mecánico tendría que ser el 10% de 80, es 8 centímetros. Si voy a diseñar la columna, puesto que la altura es 60, el recubrimiento mecánico tendría que ser 6 centímetros. Bien. Entonces, me pide diseñar la sección transversal corresponde al empotramiento. Por lo tanto, si voy a diseñar la sección transversal que corresponde al empotramiento, necesito conocer qué solicitaciones hay en el empotramiento. O sea, en otras palabras, lo que hay que hacer es calcular las reacciones en el apoyo empotrado. Esas son las cargas o solicitaciones que voy a utilizar para el diseño. Bueno, la estructura planteada es isostática, no es hiperestática. Eso en razón a las articulaciones que lleva este pórtico. Y por lo tanto es fácil analizarlas, Pero antes de continuar con el análisis, tenemos que determinar las cargas últimas o cargas de diseño, ¿no? Para la viga 1 y 2, barras 1 y 2. La carga última o carga de diseño ha de ser igual a 1.2, la carga muerta, más 1.6, la carga viva, que es Q sub L1. En cuanto a la carga muerta, es el peso propio de las vigas 1 y 2, que tiene una sección transversal de 30 por 80. Por lo tanto, el Q sub U1, que así le estoy llamando, ha de ser 1.2 del Q sub D1 más 1.6 por el Q sub L1. Reemplazando datos, voy a tener 1.2 por la carga debido al peso propio de las vigas 1 y 2. Es el peso específico por la sección transversal, ¿no? Y más 1,6 la carga viva. Y la carga viva Q sub L1 tiene una magnitud de 120. Pues haciendo operaciones llegamos a que la carga última o de diseño para las vigas 1 y 2 es 199.20 kilonewton metro. Vamos ahora a las barras 3 y 4. Para las barras 3 y 4, ¿no? El Q sub E2, o sea, la carga última en esas barras, ha de ser 1.2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. Pues bien, reemplazando valores, 1.2. Q sub D2 es el peso propio de la viga como carga linealmente distribuida, peso específico por la sección transversal, más 1.6 el Q sub L2. El Q sub L2 es 117. Entonces, haciendo cálculos, la carga última o de diseño para las barras 3 y 4 es 194.4 kilonewtons. Y finalmente, para la barra 5. La barra 5, observarán, no lleva ninguna carga viva. La única carga que tenemos que contemplar es el peso propio de la barra 5, o sea, de la columna número 5. Y el peso propio de la barra 5 como carga uniformemente distribuida a lo largo del eje longitudinal baricéntrico de esa viga ha de ser 1.2 Q sub D3, ya que el peso propio de esa viga es una carga muerta, una carga permanente, o sea, 1.2 por el peso específico por la sección transversal de esa barra, es 30 por 60. Haciendo cálculos, me sale 5.4 kilonewtons metro. Listo. Habiendo ya calculado todas las cargas habidas y por haber, ahí están todas las cargas que hemos calculado. Bueno, pasemos a determinar, hacer el análisis isostático de este pórtico, ¿no? Bueno, voy a tener reacciones
en los apoyos, que le estoy llamando B, en el nudo 1, B sub 1, en el nudo 2 le estoy llamando B sub 6, el momento M sub 6, ya que son solicitaciones en el nudo número 6, y en el nudo 5 voy a tener una reacción vertical B sub 5. Bueno, resulta que la barra 1, observarán, es una barra articulada en sus extremos. Es una barra articulada en sus extremos, por lo tanto, esa barra la puedo analizar como si fuese una barra simplemente apoyada. Por lo tanto, B sub 1 ha de ser la carga por la luz L1, la luz de la barra 1, dividido entre 2. Reemplazando valores, Q sub 1 es 199.2, por L1, que vale 10, esa es la luz de la barra 1, dividida entre 2. B sub 1 me sale 996 kilonewtons. Lo mismo, la barra 4, como está articulada en sus extremos, se la puede analizar como si fuese una viga simplemente apoyada, donde la reacción B sub 5 es simplemente la carga por la luz dividido entre 4. Aquí voy a tener la luz que es 10, pero la carga Q sub U2 es 194.4. De ahí obtengo que B sub 5 vale 972,5. Prosiguiendo, ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, voy a tener B sub 6, que es una incógnita, B sub 6, B sub 6, más B sub 1, más B sub 5, que los tengo al final. ¿No? B sub 1, B sub 6 y B sub 5 son positivas porque apuntan para arriba. Y en cuanto a las cargas Q sub U1 y Q sub U2, la resultante de estas dos cargas, de la primera, la que actúa sobre las barras 1 y 2, entonces va a ser esta carga Q sub U1 multiplicado por la suma de las luces de la viga 1 y de la viga 2. Eso me va a dar la resultante de Q sub U1. Menos también la resultante de Q sub U2 es esta carga multiplicado sobre la luz sobre la cual actúa esta carga, que es la luz de la barra 4 y de la barra 6. ¿No? Y bueno, y finalmente hay una carga que es el peso propio de la barra 5, que también ha de generar una resultante dirigida hacia abajo. ¿Cuánto vale esa resultante? Esa carga multiplicado por L5. Bueno, reemplazando valores y haciendo cálculos, voy a determinar V sub 6. De ahí, despejando, determino B sub 6 y me sale 2.776.80 kilonewtons. Entonces, en el apoyo empotrado ya tengo la reacción vertical en ese apoyo. Y ahora faltaría calcular el momento M sub 6. Para ello, tomo sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 6. Tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo 6, voy a tener ya el momento M sub 6 negativo, porque gira en sentido horario, menos B sub 1 por su brazo de palanca también va en sentido horario. La resultante de la carga última Q sub U1, que es esa carga, por su luz total, que es 10 más 12, y elevado al cuadrado sobre 2, menos Q sub U2, o sea, el momento producido por Q sub U2, que es esa carga, por 12 al cuadrado sobre 2, y más V sub 5 por su brazo de palanca con respecto al nudo 6, que es 10 más 2, 12, igual a 0, y de ahí despejo M sub 6, y me sale
38.40 kilonewtons. Bueno, y ahora resulta que la reacción vertical B sub 6, como voy a diseñar la sección transversal correspondiente al empotramiento, entonces esta reacción no es otra cosa que el esfuerzo normal de diseño, o sea, el esfuerzo normal último. Y el momento en el nudo 6, como voy a diseñar la sección correspondiente al nudo 6, M sub 6 es el momento último correspondiente a esa sección transversal. Pero acá parece que hay algún pequeño error, ¿no? M sub 6 acá dice 38.40 y aquí tengo M sub U 57.60. Habría que hacer una verificación, ¿no? Reemplazar aquí estos valores. Q sub U1 es 199.20, Q sub U2 es 194.40 y B sub 5, ya lo hemos calculado, es 972, ¿no? Y B sub 1 también ya lo hemos calculado, ¿no? B sub 1 es 996 y si... Por favor, saquen su máquina de calcular y verifiquemos este valor, por favor. Ingeniero, me sale 57,60. Correcto, correcto. Entonces, por favor, voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a corregir el M sub 6, es 57.60. Sí, a mí igual me sale así, ingeniero. Muy bien. Entonces, hemos corregido el error y antes que ocurra cualquier desgracia, lo voy a salvar. Si no me equivoco, ya corregí esto, pero me olvidé salvarlo. Entonces, ya tengo las solicitaciones con las cuales voy a diseñar, ¿no?, la sección correspondiente a el apoyo empotrado. Entonces, tengo el esfuerzo normal de compresión de 2.776.8 kilonewtons y el momento último 57.6. Bien, pasemos inmediatamente a la siguiente diapositiva. Ahí está la columna que vamos a diseñar, pero no vamos a diseñar como columna, simplemente vamos a diseñar la sección transversal correspondiente al apoyo empotrado. Y ahí, en el apoyo empotrado, tengo como solicitaciones actuantes un momento más un esfuerzo normal de compresión, cuyas magnitudes ahí lo estoy volviendo a mostrar. O sea, lo que voy a diseñar en el apoyo empotrado es una sección rectangular, ¿no? A esta sección rectangular, le llega, debido a las cargas del pórtico, pero antes de nada, ahí están los ejes principales de inercia. En la intersección de los ejes principales de inercia se encuentra el baricentro de la sección transversal. Y bueno, las solicitaciones que le llegan a esta sección, de arriba le llega un esfuerzo normal de compresión más un momento, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando en este último gráfico, son las solicitaciones actuantes. Y en el apoyo empotrado están las solicitaciones resistentes. O bien, esto es una aplicación de la tercera ley de Newton, ¿no? De arriba, la columna entra en contacto con el apoyo empotrado. Al entrar en contacto la columna con el apoyo empotrado, ¿ya? En el momento en que entra en contacto, según la tercera ley de Newton, hay una fuerza de acción
e inmediatamente aparece una fuerza de reacción. Hay un momento de acción, ¿no? E inmediatamente aparece otro momento de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, ahora, según la orientación que me está mostrando el momento flector, la punta comprime y la cola tracciona. Por lo tanto, la armadura más comprimida está en ese extremo y la armadura menos comprimida y con seguridad entra menos armadura está en el otro extremo. Es importante saber identificar esos detalles, porque sería una barbaridad que yo me esté equivocando y esté colocando más armadura donde no corresponde. Luego empezamos el diseño. Empezamos calculando la excentricidad inicial o de primer orden, reemplazando valores, obtengo 0.021 metros, o sea, 2,10 centímetros es la excentricidad inicial. Luego, con esta excentricidad inicial, tendría que pasar a calcular inmediatamente las excentricidades E2 y E1. Bueno, aquí voy a hacer acá voy a introducir un detalle, puesto lo que estoy diseñando es evidentemente una sección transversal, ¿no? Rectangular. Pero esta sección transversal es parte de una columna. Es parte de una columna. Pues bien, cuando se está diseñando columnas, ¿ya? Una vez calculado la excentricidad inicial, ¿no? Esto es cuando se diseña columnas, ¿ya? La norma dice que esta excentricidad inicial tiene que ser mayor o igual a una excentricidad llamada excentricidad mínima, ¿no? Bueno, ahí está el esfuerzo normal con su correspondiente excentricidad, ¿no? O sea, al inicio tenía el momento más el normal. Habiendo calculado la excentricidad inicial, ahí está ahora el normal con su excentricidad. Y la excentricidad es bastante pequeña. Más bien en este dibujo estoy exagerando. Este dibujo está exagerando. Este normal está casi cerquita del baricentro, ¿no? Bueno, decía que cuando se diseñan secciones transversales, que son secciones de columnas, la norma dice que el E0 tiene que ser mayor o igual a una excentricidad mínima. Y la excentricidad mínima está dado por esta expresión, 1,5 más 0.003 DH. Entonces, voy a calcular esa excentricidad. 1,5 más 0.03 H, en este caso, recuerden que esta sección transversal, este H es 60 y el otro lado es 30. La altura es 60. Haciendo operaciones, resulta que 1,5 más 0.03 de H me sale 3,3 centímetros. Y el valor obtenido en base al momento y al normal es 2,10, menor al valor mínimo que es 3.3. Por lo tanto, cumpliendo lo que dice la norma, ya no trabajo con 2.10, agarro el mínimo que es 3.3, ¿no? Entonces, ahí están los datos que al inicio estuve anotando y E0 de aquí en adelante para nosotros ha de valer 3.3. Bien, cálculo de menos R2 sobre 2, la altura total es 60, los recubrimientos mecánicos 10% de altura, 6 centímetros, por lo tanto 60 menos 6 me sale 54, la altura útil, y D menos R2 sobre 2 me sale 24. ¿Y para qué me sirve esta última expresión? Bueno, como veremos a continuación, ¿ya? Para calcular el E2. El E2
es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Bueno, reemplazando valores, 24 menos 3.3, me sale el E sub 2, 20,7 centímetros. Bueno, habiendo calculado el E sub 2, como estoy diseñando a compresión compuesta, inmediatamente calculo el momento flector reducido. Ahí está la expresión del momento flector reducido para cuando estamos diseñando a compresión compuesta. Reemplazando valores, ahí están todos los valores, ¿no? Y otro detalle importantísimo. El coeficiente de ponderación. Recuerden que cuando se diseñan vigas a flexión simple o flexión compuesta, vale 0,9. Cuando se diseña a esfuerzo de corte, vale 0,75. Pues bien, jóvenes, cuando se diseñan columnas, ese coeficiente vale 0,65. Bueno, alguien que quiera ganar puntos, exactamente. ¿Cuál es la razón por la cual el coeficiente de ponderación sí o sí tiene que valer 0,65? Cuando es menor la tensión de fluencia de la 0 menos de la 0. A ver, repita, por favor. Cuando es menor a la tensión de fluencia o la deformación E sub lleno de la 0, ahí nosotros adoptamos el alargamiento, en este caso sería la armadura menos comprimida. Muy bien, ¿cómo apellida? Flores, suyo, Abel. Ya, Flores, yo estoy pasando clases ahorita, no, mi planilla no la tengo a la mano. Haga lo siguiente, si está su cuaderno a la mano, póngale una nota ahí y luego para que en clase yo firme eso. 10 puntos. Ya, ingeniero. Bien, continuando. Entonces, vale 0,65. Resulta que el coeficiente de ponderación está en función de la deformación de la armadura. ¿No? Cuando la deformación de la armadura es mayor o igual al 5 por 1000, como sucede en el caso de vigas, vale 0,9. Cuando la deformación es menor o igual a la deformación de fluencia, o sea, menor o igual al 2 por 1000. Y en columnas, las armaduras tienen deformaciones menor o igual al 2 por 1000. Y en ese caso, ese coeficiente de ponderación vale 0,65. Bien, entonces, reemplazando, obtengo un momento flector reducido de 0,3275. 0,3275. Y también debo calcular mu sub u y mu sub u, donde el esfuerzo normal reducido, reemplazando valores, llega a 0,9493. Y continuamos con el diseño. Ahí están los datos que necesitamos para el diseño. Recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, que me sale 0,10. Y ahí está lo que llamamos hace un momento el mu sub cu. Este es el mu sub cu. No sé por qué razón acá está el mu sub c límite. El mu sub cu. Calculemos cuánto me sale el mu sub cu. Reemplazando 0,425 menos 0,85 por delta 2. Delta 2 es 0,10. Me sale 0,34. 0,34. Y ahora, ¿qué tengo que hacer con este mu sub cu? Compararlo con el momento flector reducido. Y si lo comparamos, observen que estoy en el caso 1. Momento flector reducido menor al mu sub cu, lo cual significa que no necesito armadura en la zona menos comprimida. Y directamente voy y calculo la armadura más comprimida. Ahí está la fórmula, la estoy mostrando directamente. Esa es la formulita. Lo único que hay que hacer es reemplazar valores. Pero antes de ello, aquí todavía estoy mostrando los dos casos que se dan.
¿no? El caso 1, el caso 2. En el caso 2 se necesita armadura menos comprimida y armadura más comprimida. Pero para el diseño que estamos realizando, estamos en el caso 1, ¿no? Solamente necesito la armadura A. Y acá estoy en el caso 1. Estoy en el caso 1, mu sub u menor al mu sub cu, y en base a las ecuaciones del dominio 5, determinamos epsilon, que está dado por esta fórmula. Y reemplazando, epsilon me sale 0,9835. Y por lo tanto, el epsilon 4 al límite, ¿ya?, ha de ser igual a 0,85 de D sobre 60, y eso me da 0,765, ¿no? El epsilon. Y el epsilon 4 al límite, es 0,85, ¿no? Ahora, ¿para qué he calculado estos valores? En realidad no debería haberlo calculado, sino directamente calcular la armadura más comprimida. Bueno, simplemente para ver cuánto me sale el epsilon 4 límite y el epsilon 4A límite. Bueno, ya calculé el epsilon. Si ese epsilon hubiese estado entre 0,765 y 0,85, significa que estoy en el dominio 4A. Dominio 4A. Pero resulta que nuestro epsilon es mayor o igual al epsilon 4 al límite, o sea, mayor o igual a 0,85. Eso significa que estoy en el dominio 5. Bueno, no era necesario haber hecho esto, porque ya al haber comparado el mu sub u con el mu sub c límite, ya hemos definido que estamos en el dominio 5. Bien, entonces, eso simplemente es de carácter académico. Estoy volviendo a repetir cuándo es flexión compuesta, cuándo estoy en dominio 4, cuándo en dominio 4A o cuándo en dominio 5, ¿no? Eso en cuanto a la parte teórica. Bueno, ahora sí, estoy en el caso 1, armadura en la zona comprimida es 0, y ahí está la fórmula para calcular directamente la armadura más comprimida. Reemplazo valores y voy a llegar a ese valor. Y finalmente, de ahí calculo la armadura en valor absoluto, reemplazando valores, ¿no? 30 por 60, el hormigón 25, el acero 420. Necesito una armadura en la zona más comprimida de 12,14 centímetros cuadrados. Bueno, la expresión que acabo de mostrar es donde se calcula ρ sub S. Ρ sub S es la cuantía geométrica de la armadura. Bueno, reemplazando donde A sub G es el área de la sección bruta, B por H, ¿no? Y según norma, cuando se diseña columnas, la cuantía geométrica, ρ sub S, tiene que ser mayor o igual al 1% y menor o igual al 8%. Si es que trabajo en forma porcentual, porque al final no es necesario, no es obligatorio trabajar en forma porcentual. Bueno, eso también es una información adicional que estoy dando, ¿no? Y la cuantía mínima es cuando tengo una cuantía geométrica del 1%, ¿no? La cuantía geométrica máxima es 8%. Por lo tanto, si yo trabajo con la cuantía mínima y sabiendo que la cuantía geométrica es A sub S sobre A sub G, pues de ahí despejo A sub S, que ha de ser la cuantía por A sub G. Reemplazando valores, me sale que la cuantía mínima es 18 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Resulta que esta armadura que he calculado va a ir en esta posición. Y
Teóricamente no necesito armadura en el otro lado. Y bueno, como esta es una columna, en columnas, ya, según en qué dirección actúe el viento, el momento flector cambia de sentido. Por decir, si el viento sopla de norte a sur, el momento es positivo. Y si es de sur a norte, el momento cambia de sentido. Por lo tanto, lo que antes era armadura menos comprimida se convierte en armadura más comprimida. Entonces, para tomar en cuenta que el momento flector cambia de sentido, la armadura que calculé A sub S2 lo repito en ambos extremos. O sea, aquí coloco 12,14 centímetros y en el otro lado también debo colocar 12,14 centímetros. Eso preveyendo de que en columnas, debido a la acción del viento, los momentos cambian de sentido. Entonces, por lo tanto, tengo un A sub S2 de 12,44. Como en este extremo voy a colocar 12,14 y en el otro extremo también voy a colocar 12,14, sumando voy a tener 24,28. Esa ha de ser la armadura total que voy a colocar en esta columna. Mayor al mínimo, el mínimo es 18. Bien, hecha esa aclaración, y ahora esa armadura la voy a convertir en barras de algún diámetro. En este caso, a la derecha tengo la tabla de los distintos diámetros y sus correspondientes áreas. Yo he elegido de esos diámetros 2 barras de 25 más 2 barras de 16, que calculando en base a estas áreas, 2 barras de 25 más 2 barras de 16 me sale 13,84. Bueno, siempre cuando se distribuye en barras, siempre sale armadura un tanto en exceso, ¿no? Nunca se debe colocar menos de lo que pide el diseño. Aquí el diseño pide 12,14, bien, y 13,84, ¿no? Por lo tanto, ahora, aquí resulta que he hecho lo siguiente. Miren, ahí está la armadura en la parte más comprimida. 2 barras de 25 más 2 barras de... Y en el otro extremo, resulta que he colocado la armadura mínima. La mitad de la armadura mínima. O sea, 9 centímetros, que más o menos sale 3 barras de 20. O sea, aquí es supuesto que el momento no cambia de sentido, pero tendría que estar muy, muy seguro de que el momento no va a cambiar de signo. En realidad, en columnas siempre cambia de signo. De ahí que lo correcto es que si en el lado izquierdo he colocado 2 barras de 25 más 2 barras de 16, en el lado derecho también debo colocar 2 barras de 25 más 2 barras de 16. Bueno, recubrimiento geométrico 2,5, diámetro del estribo 8, en fin, acá hay una serie de datos donde estoy determinando el recubrimiento mecánico, ¿no? Tengo los recubrimientos mecánicos, suponiendo que tengo un recubrimiento geométrico y que el diámetro de los estribos es 8 milímetros, ¿no? Recuerden que el recubrimiento mecánico es la distancia que hay del borde de la sección al baricentro de la armadura. Entonces, estoy haciendo esos cálculos y he obtenido 4,55 centímetros. Y nosotros hemos trabajado con un recubrimiento mecánico, si ustedes recuerdan, 10% de H. H era 60, 10% es 6 centímetros. Y resulta que ya
habiendo calculado las armaduras, me sale un recubrimiento de 4,5, lo cual significa que mi altura útil ha de ser de mayor magnitud. En este caso, no amerita hacer un redimensionado, porque con ese valor estoy del lado de la seguridad. Bien, jóvenes, con esto he concluido. Esta diapositiva se los voy a enviar ahorita mismo al grupo para que le echen una mirada, pero esa mirada háganlo hoy mismo, porque si lo hacen la semana que viene, se van a olvidar lo poco que he explicado en esta clase. Bien, jóvenes, ya tengo las 7 menos 10 minutos y eso es todo por hoy. Ya, me despido y... Pero, una consulta. Adelante, escucho. ¿Espera que podría reenviar los archivos del dominio 4A y 5? No lo envío al grupo, por favor. Eso más lo envío entonces ahorita mismo. Listo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.